El cine documental. El documental es un tipo de cine básicamente didáctico. La dificultad de las filmaciones, la precariedad de los medios y las complicadas condiciones de rodaje con las que a menudo se encuentran los directores le han obligado a, con el fin de transmitir mejor sus mensajes, a acrecentar su imaginación, aportando al cine muchos de los inventos con los que actualmente cuenta. El cineasta documental muestra los aspectos más interesantes del hombre, del mundo y de la naturaleza, contando fenómenos que están ocurriendo actualmente, pero también sucesos del pasado, por lo que sus principales herramientas de trabajo son las fotos, los sonidos, los testimonios e imágenes tomadas en la actualidad de lugares donde ocurrieron los hechos. En muchas ocasiones, las películas de ficción adoptan una estructura similar al documental y a su vez los documentales utilizan recursos propios del cine ficticio. El lenguaje en el documental no solo es hablado, también escritos, símbolos, imágenes e incluso sonidos pueden transmitir la sensación deseada al espectador, acercarlo más a lo que se está contando. Primero vamos a ver las principales características del cine documental y en una segunda parte nos adentraremos en el lenguaje de este género. El documental puede hacerse desde casa si se quiere, lo importante es aportar mucha información, imágenes, testimonios y datos relevantes. Sin embargo, lo ideal es realizar la filmación desde el lugar que nos interesa. El espectador, sea cual sea el tema, se sentirá interesado si realizamos la filmación en el lugar de los hechos. El narrador cuenta todo lo ocurrido y entrevista a profesionales del terreno y a habitantes de la zona que aportan la información más relevante, pues suelen haberlo vivido de cerca. Hay tres sonidos en el cine: palabra, ruido y música. En el documental lo más importante son la palabra y el ruido. Este último acerca al espectador al lugar en cuestión y lo introduce en la investigación. Un concepto importante en el lenguaje documental es el contexto de la palabra, que se define en dos situaciones distintas. La primera es el contexto literario, que relaciona esa palabra con las demás, y el significado así se concreta, es decir, el significado vendrá dado de lo que estemos hablando. Por otro lado, está el contexto de situación geográfico, que concreta el significado según el lugar físico en que se da. En el documental, el contexto de la palabra es más importante que en el cine de ficción, donde es el espectador quien da el contexto a la palabra. En el documental las palabras están ligadas a su contexto geográfico, es decir, es el narrador quien las elige, pues como parece lógico, si estuvieran escogidas al azar podrían quedar fuera de contexto. Ahora vamos a ver cómo se expresa el autor o narrador del documental. En condiciones normales, el que habla desde el principio establece una seña que lo identifica con la palabra, por eso debe continuar como narrador. Su voz en off debe conservar las mismas características que la voz en on, es decir, hay algunas ocasiones en las que el narrador no aparece en la imagen, pero sí habla, y esa voz que habla en la imagen tiene que conservar las mismas características que cuando el narrador sí aparece en la imagen contando hechos. Mismos tonos de pronunciación, mismo estilo. En condiciones especiales el contexto de situación se ve condicionado por agentes que obligan a adaptar la locución a las circunstancias. Por ejemplo, en una tormenta la voz en on deberá gritar, en una iglesia deberá utilizar un tono bajo. En estos casos un recurso muy utilizado es continuar la narración sin palabras, con imágenes, sonidos ambiente o con testimonios de personajes que están en ese lugar. Pero no solo habla el narrador o autor en el documental, también hay individuos que pueden actuar como narradores o como ambiente. Por ejemplo, en los documentales sobre las tribus amazónicas, donde se entrevista más bien a los hombres que están cazando, o también se enfoca a las mujeres mientras están cocinando. En estos casos pasa lo mismo que con el autor, es decir, sus palabras lo incluyen a él como contexto, es decir, que no se puede utilizar sus testimonios sin que él aparezca hablando. Por eso cuando se entrevista a una persona que habla en una lengua distinta a la del narrador, o se subtitula o se traduce la voz, pero sin silenciar totalmente la voz original para no sacar de contexto su palabra. En cuanto al ruido, juega un papel muy importante porque suele mostrar muchos aspectos del hombre o de la naturaleza que sería difícil explicar con palabras. Además ayuda a enfatizar lo que queremos contar. Por ejemplo, en una reunión internacional, si el ambiente de charla hace oír varios idiomas, esto ayuda a mostrar mejor el aspecto internacional del evento. Otro ejemplo puede ser un complejo industrial donde oímos los camiones, las chimeneas expulsar humo, los motores, las máquinas, y todo esto muestra la mecanización del mundo por el hombre. Si oímos unas campanadas, por ejemplo, en un pueblo, podremos entender que alguien ha muerto, etc. El lenguaje en el documental juega un papel esencial, pues de él depende que la información sea correctamente o no transmitida al espectador. Tanto las narraciones del autor como los testimonios, como los sonidos ambientes son esenciales, pues están destinados a causar alguna impresión al que lo vea. De ahí tantos documentales que se han hecho para concienciar al espectador de algo a partir de testimonios enternecedores o imágenes sobrecogedoras.